¿Cómo encontrar inspiración cuando todo parece ir en tu contra? Cuando en la vida quiero inspiración, recurro a música, canciones, libros y películas. Mis películas favoritas son las basadas en la vida real. ¿Por qué? Porque por alguna forma siento que vivo a través de los personajes y me encanta ver las transformaciones que tienen. ¿Cuáles son los éxitos? ¿Cuáles son los obstáculos por los que tienen que pasar para llegar a alcanzar sus sueños? Eso me anima y me da esperanza. A lo largo de mi vida, como se imaginarán, yo he visto muchas películas y una de mis preferidas se llama El Guerrero Pacífico. Esta película, basada en la vida real, de un joven universitario que tiene un accidente en su motocicleta y él es parte del equipo de gimnasia de su universidad. Después del accidente, él quiebra su pierna y los doctores le dicen que ya nunca va a poder ser parte del equipo olímpico de la universidad. Esta película me gusta porque me ayudó a identificar, independientemente cuál sea el resultado de algo en lo que estamos trabajando, nosotros como persona no perdemos nuestro valor ni perdemos nuestra esencia. Lo otro que he aprendido de la película es de que aunque me gusta estar con certeza sobre el futuro, aunque me guste saber qué es lo que va a pasar, hay muy pocas cosas que yo puedo controlar. Y ahorita más que nunca, la vida nos está diciendo de que quizás lo único que podemos controlar son nuestras acciones y nuestras decisiones. Nada más. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que yo he aprendido del Guerrero Pacífico? La primera, no saber qué hacer es la primera realización de un guerrero pacífico. A veces la sociedad nos dice que tenemos que tener un plan, que tenemos que tener una estrategia. Y sí, es importante estar preparado, pero a veces, como en estos momentos, no saber qué hacer es válido. Nunca hemos pasado por algo similar. Nunca hemos experimentado lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿cómo se nos ocurre que vamos a tener una respuesta y un plan para ello? Así es que, si tú ahorita no sabes qué hacer, felicidades. Estás en el primer paso de ser un guerrero pacífico. La segunda lección de la película es que todo sucede por una razón y es nuestra obligación identificarlo. Por ejemplo, en la película, el joven olimpista no quería tener un accidente de tránsito. Es, su cuerpo es su herramienta de deporte. Pero tener ese accidente le ayudó a que él reconociera cómo estaba llevando su vida, reconociera cuáles eran sus valores, reconociera qué era lo que él quería para el futuro y principalmente cuál era su valor como persona, no como el olimpista, no como el estudiante, sino que como ser humano. Así es que si tú ahorita, aparte de lo del virus que está pasando, estás en una situación aún más compleja, te invito a que identifiques cuál es la razón y cuál es el propósito.
Yo sé que a veces en el momento no se mira, pero con los años, con los meses, con los días, lo vamos a ir descubriendo. Ten paciencia, que sí se puede. Y la tercera realización que yo he aprendido con esta película es vivir en el presente, no en el pasado, no en el futuro, sino que aquí y ahora. Aquí es donde pasa la magia, aquí es donde está el conocimiento, el aprendizaje, la sabiduría. Si estamos en el pasado, vamos a estar en éxitos que ya pasaron, vamos a estar en fracasos que ya pasaron. Si estamos en el futuro, vamos a perdernos del valioso momento y el único momento que tenemos, que es el presente. Así es que, sí, no saber qué hacer, saber que todo pasa por una razón y vivir en el presente son las lecciones que yo aprendí del guerrero pacífico. ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces para inspirarte? ¿Lees? ¿Bailas? ¿Escuchas música? ¿Habla con tus amigos? ¿Qué es lo que tú haces? Comenta abajo. Quiero saber de dónde tú sacas la inspiración y de dónde tú sacas las fuerzas para seguir adelante aún en los momentos más oscuros. Para todas las personas que están visitando el canal Vidas Maestras por primera vez, muchas gracias y también los invito a que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones porque cada semana saco videos de inspiración y de motivación. Y para ti, que eres ya parte de la comunidad Vidas Maestras, muchas gracias. Un beso, un abrazo con mucho cariño para todos. Y hasta la próxima. Chao.